vamos a hablar de las características físicas de esta cinta. Como pueden observar, pues la cinta tiene una característica muy similar a la piel. Pueden observar ustedes que la cinta fue creada con un peso, una elasticidad y un grosor muy similar a la piel. Además, podemos ver que la cinta tiene pues, adhesivo. El adhesivo no contiene látex, además de que la cinta es 100% natural, ¿sí? Es 100% de algodón, está hecha de fibra de polímero de algodón, entonces por lo cual no causa ninguna alergia en los pacientes. Y bueno, además podemos observar que el adhesivo tiene una forma de huella digital. ¿Esto para qué? Para que permita que la piel respire y además pues por ahí se elimine la sudoración y de esta manera la cinta no se caiga tan fácilmente del paciente. Muy bien, también podemos ver, repito, que la elasticidad, el grosor es muy similar a la piel. Lo que se buscó al crear esta cinta pues es precisamente eso, tener como una asistencia externa sobre el paciente para tener diferentes efectos terapéuticos, ¿de acuerdo? Y bueno, les decía, la cinta es 100% natural. La cinta se puede estirar alrededor del 40% de su estado basal. Esto es, por ejemplo, yo aquí tengo un pedacito de cinta que mide 10 centímetros. Tenemos que cada recuadro mide 5 centímetros. Entonces tengo un pedazo que mide 10 centímetros. Esto es, si yo lo estiro al 100% de su tensión, voy a encontrar que el 40% de este tape se va a lograr agrandar. Esto es, si mi cinta mide 10 centímetros, voy a tener entonces un tape que va a medir 14 centímetros, ¿de acuerdo? Es muy importante entender porque el tape se comporta de diferentes formas dependiendo de los tipos de cortes que hagamos. El tape originalmente está diseñado con un ancho de 5 centímetros, como es este que tengo aquí, pero en el mercado pueden encontrar tapes que miden 2.5 centímetros de ancho, así, ¿de acuerdo? O que incluso hay tapes más gruesos que suelen medir hasta 7.5 centímetros de ancho, pero tienen las mismas propiedades, lo único que cambia es el ancho. Y bueno, este tape lo pueden ustedes cortar en diferentes formas, como pueden ver en este pequeño pizarrón. Pueden cortar su tape en forma de I, pueden cortarlo en forma de Y, en forma de X, en forma de pulpo, que esto es muy clásico, que seguramente lo han visto, en forma de agujero de dona y también en forma de una canasta. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos? Y es muy importante entender, y esto siempre lo enfatizo en las formaciones, que el efecto de la cinta va a depender sobre todo del tipo de corte, no tanto de la tensión. La tensión pues puede variar un poquito, pero los cortes no. Es muy diferente aplicar un corte en I que aplicar un corte en pulpo. Tienen efectos completamente distintos. Por ejemplo, si yo quiero aplicar algún tape sobre unas fibras musculares, pues sería un corte como este, por ejemplo. Si yo quisiera aplicar un corte en un músculo, por ejemplo, redondo o más grande, pudiera hacer la opción como este, ¿de acuerdo? O para que cuando quiero yo abrazar alguna articulación, también puedo utilizar un corte de este tipo. Por ejemplo, para aplicaciones en puntos específicos, puntos dolorosos, puedo aplicar un corte en X, ¿de acuerdo? Si hubiera, por ejemplo, en ese punto específico una saliente ósea, puedo aplicar este de acá o este de acá, ¿de acuerdo? El agujero precisamente es para eso, para evitar la presión sobre salientes óseas, como por ejemplo una apófisis estiloides, un epicóndilo, una acromioclavicular, etcétera, etcétera. Este de acá, el corte en pulpo, que es el que probablemente han aplicado, es el que llamamos linfático, que sirve para estadios agudos y para quitar la inflamación. Este otro de acá también nos ayuda para la inflamación y sobre todo se adapta bastante bien a zonas articulares como el hombro o como la rodilla, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver cómo el tape puede tener diferentes formas y la forma, pues dependiendo de la forma va a ser el tipo de aplicación que vayamos a hacer. Muy bien, ahora hablemos de las tensiones. El tape ya viene preestirado de fábrica, esto es, cuando se elabora con el polímero de algodón que ya les comentaba del que está hecho, ligeramente lo maquilan y lo estiran un poquito, ¿de acuerdo? Ese estiramiento de nuestro tape corresponde al 15%. ¿Y para qué es importante ese estiramiento del tape? Se crea así o se vende de esa forma para que al momento de que tú lo apliques directamente del papel blanco, pues estés asegurando que estás aplicando un 15% de tensión.
y vamos a demostrarlo. Aquí tengo un pedacito de tape, pueden verlo, ¿sí? Quiero que observen si yo despego mi tape del papel blanco, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a despegarlo, voy a despegar 5 centímetros de mi papel, de mi tape, de mi papel blanco, y luego lo vuelvo a pegar en su papel, ¿de acuerdo? Y vean cómo ya hay un pequeño espacio de papel blanco que se forma en la parte superior. Esto es porque nuestro tape, que originalmente yo despegué, pues se retrajo, se hizo más pequeño. Y este pequeño preestiramiento que, repito, ya contiene el tape dentro del papel blanco, corresponde a un 15%. Y eso nos asegura que ustedes garanticen una buena aplicación en sus pacientes. Y la gran mayoría de las aplicaciones se hacen con esa tensión a un 15%, ¿de acuerdo? Entonces no se batalla para calcular el 15%, simplemente al mismo tiempo que lo despegas del papel blanco, lo pegas sobre la piel y ya estás asegurando un 15%. Bien, ¿cómo se calculan entonces las otras tensiones? Hay otras tensiones que son básicas en el método. ¿De acuerdo? Ya les mencionaba entonces el 15%, ¿sí? ¿Cómo calculamos el resto de las tensiones? Lo que voy a hacer es hacerles una pequeña demostración rápida de cómo pueden ustedes calcular las tensiones. Aquí tengo un pedacito de tape. Quiero que observen ustedes el tape en la pantalla, espero se logre ver. Pueden observar que el tape se encuentra uniforme, ¿de acuerdo? Este tape lo tengo a una tensión de 0%. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la segunda tensión, aparte del 15% que ya mencionaba, que es importante? La siguiente tensión es del 35%, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿cómo calculo el 35%? El 35% va a ser cuando nosotros estiremos nuestro tape y comencemos a ver las ondulaciones de la cinta. Esto es, quiero que observen ese momento. Eso sería un 35%, ¿de acuerdo? Lo vuelvo a repetir, ahí está a 0%. Y eso es un 35%, ¿de acuerdo? Probablemente se ve transparente por la luz en este momento, pero si ustedes lo hacen con un tape real con ustedes, van a ver este fenómeno que les explicaba, ¿de acuerdo? Nuevamente, tenemos el 0%, 35% de tensión. La siguiente tensión, que es muy importante, es el 50%, ¿de acuerdo? Ahí tenemos el 35%. Si yo sigo estirando, pueden observar que las ondulaciones de la cinta se ven más completas. Nuevamente, lo repito, aquí nuestro tape está a 0%, 35% cuando las ondulaciones comienzan a verse, 50% cuando se ven las ondulaciones claramente, ¿de acuerdo? Y el 75% sería cuando nuestro tape se vuelve transparente. Quiero que observen. Esto sería el 75%. Y el 100% sería el resto de la tensión, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las tensiones básicas que ustedes deben de tomar en cuenta para el momento de aplicar las diferentes técnicas. Nuevamente, 0%, 35%, las ondulaciones comienzan a verse, 50% se ven claramente, 75% el tape se vuelve transparente y el 100% es el resto de la tensión, ¿de acuerdo? Entonces, ya vimos que hay diferentes cortes, ya vimos que hay diferentes tensiones y esto es muy importante al momento de aplicar las diferentes técnicas. Muy bien, ¿y cuáles son los pasos para hacer las aplicaciones? Muy importante, siempre la piel debe de estar completamente limpia. Al momento en que yo quiero aplicar un tape sobre mi paciente, previamente tengo que limpiar muy bien la superficie. Puede ser con alcohol líquido, con alguna toallita húmeda, etc. El punto es que entre la piel y el tape no debe de haber absolutamente nada, ¿de acuerdo? Muy bien, la piel debe de estar completamente libre. Bien, el siguiente aspecto importante para tomar en cuenta es que las esquinas de nuestro tape deben de estar completamente redondeadas. Esto es, tenemos que redondear nuestras esquinas para que estéticamente se vea mejor, además para que el tape dure más pegado. Muy bien, por ahí nos dicen que se está pausando un poquito, espero su comprensión, se me hace que por ahí es la red, espero pues bueno me vayan siguiendo y todo se vaya pues entendiendo y que no se vaya cortando en algunas partes importantes. Entonces les decía, es muy importante que redondeemos los bordes para que estéticamente pues esto se vea más estético y recuerden limpiar muy bien la piel, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a pasar entonces a las aplicaciones funcionales con nuestro paciente, ¿de acuerdo? De este lado tenemos una camilla, vamos a pedirle a nuestro compañero que se coloque de este lado para comenzar con las primeras aplicaciones, ¿de acuerdo? Muy bien, recuerden siempre usar su gel para este propósito. Bien,
No voy a limpiar en esta ocasión la piel de mi paciente por cuestiones de tiempo, sin embargo quiero que ustedes vayan viendo las aplicaciones. Muy bien. Voy a recorrer un poquito la cámara para que ustedes puedan observar mejor. Muy bien, listo. Aquí tenemos entonces, vamos a comenzar con una aplicación que va a ser para el pie, ¿de acuerdo? Repito, son aplicaciones funcionales. Bien, lo primero que voy a hacer es medir el tape que voy a utilizar con mi paciente. En esta ocasión voy a hacer una aplicación que se le llama asistencia de la dorsiflexión, ¿sí? Es una técnica funcional. Bien, ¿de dónde a dónde tengo que medir para esta aplicación? Muy bien, voy a medir desde la base de los ortejos de mi paciente, ¿sí? Desde la base de los ortejos hasta el tercio proximal de la pierna, ¿de acuerdo? Esa va a ser mi medida, desde la base de los ortejos del pie hasta el tercio proximal de la pierna de mi paciente y posteriormente recorto mi tape, ¿de acuerdo? Recuerden, uno de los pasos importantes es siempre redondear los bordes de la cinta, ¿de acuerdo? Puede ser de esta manera para que estéticamente quede mejor nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Muy bien, listo, tenemos lista nuestra cinta. Bien, la primera parte que debo de colocar de mi tape se llama anclaje. Este anclaje lo voy a colocar sobre el dorso del pie, ¿de acuerdo? Este anclaje no debe de llevar ningún tipo de tensión, por eso se llama anclaje, tiene la función de detener nuestra aplicación. Si yo aplico tensión desde un inicio, puedo lastimar la piel de mi paciente y corro el riesgo de que el tape se comience a despegar rápidamente. Muy bien, entonces voy a despegar la parte del anclaje de mi tape, vean cómo lo despego y este tape se encuentra a 0%, ¿sí? Lo voy a colocar sin tensión, desde la base de los ortejos del pie sobre todo el dorso del pie de mi paciente, ¿sí? Como pueden observar, en un principio yo medí con el tobillo pues, relajado, el tobillo se encuentra a la neutra y la primera parte de nuestro tape, que es el anclaje, lo coloqué de igual forma a la neutra. Muy bien, el paso siguiente sería pedirle a mi paciente que haga una dorsiflexión del tobillo, ya sea que lo haga él activamente o que yo lo haga pasivamente, ¿de acuerdo? El punto es lograr una dorsiflexión máxima del tobillo. Ahí le voy a pedir a mi paciente que lo mantenga. El siguiente paso es aplicar la tensión en nuestro tape. En esta ocasión, para esta técnica voy a aplicar el 75% de mi tensión, que es cuando el tape se vuelve transparente. Sujeto de un lado, aplico tensión del 75%, ligeramente lo pego sobre la espina de la tibia, ¿de acuerdo? ¿Sí? Con uno o dos dedos, es muy importante que aquí ligeramente se pegue en nuestro tape, ¿de acuerdo? Y lo más importante en esta técnica es formar un pequeño puente. Si ustedes observan aquí, yo puedo pasar las tijeras por debajo de mi tape. Esto de aquí se le conoce como un puente, ¿de acuerdo? Entonces este tape está al 75%. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pedirle a mi paciente que haga el movimiento contrario, que sería una plantiflexión. Le pedimos que haga una plantiflexión y podemos observar que nuestro tape se estira todavía más. Manteniendo esta posición, entonces ahora sí, pego mi tape, ¿de acuerdo? Y el resto de la cinta, esto de aquí, sería mi anclaje final y también iría sin tensión, ¿de acuerdo? Y es muy importante activar el adhesivo se activa con el calor que generamos con la fricción. Y listo, tenemos nuestra aplicación funcional para asistir la dorsiflexión. Incluso esta aplicación se le conoce como técnica de resorte, porque es precisamente eso, es como un pequeño resorte que jala el tobillo hacia la dorsiflexión, ¿de acuerdo? Muy bien, es muy importante enfatizar que esta aplicación se puede hacer en la mayoría de los pacientes neurológicos, incluso cuando tenemos un paciente con alguna hemiparesia, el cual tiene un pie en plantiflexión, y de esta manera nosotros podemos asistir el movimiento de dorsiflexión para la marcha. Esto lo haríamos solamente en lesiones leves, ¿de acuerdo? En pacientes con lesiones moderadas o graves, difícilmente podemos corregir una dorsiflexión del tobillo, ¿de acuerdo? Y también lo podemos hacer con algún paciente ortopédico o deportivo. Imaginemos un paciente que tuvo un esguince, un paciente que tuvo una fractura de algún hueso del tobillo o de la tibia o del peroné, y en el cual nuestro objetivo es
precisamente reeducar la marcha. Y uno de los principales frenos que tenemos al hacerlo es que el paciente no logra hacer la dorsiflexión del tobillo adecuadamente. Entonces yo puedo incluso hacer esta aplicación al inicio de mi terapia para entonces asistir esa dorsiflexión y de esta manera pues reeducar la marcha, el choque de talón, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces esta aplicación es muy funcional no solamente en el paciente deportivo, también en el ortopédico y, como ya lo mencionábamos, en el paciente neurológico. ¿Sí? Vamos a hacer otra aplicación. Esta aplicación que van a ver a continuación es para prevenir la recaída en un esguince por inversión, ¿de acuerdo? Esta aplicación es cuando se aplica principalmente ya en las etapas, en la etapa última de la rehabilitación, cuando la persona se va reincorporando a esa actividad. Puede ser una persona que trabaja en una oficina, puede ser un futbolista o alguna persona deportista que, repito, se haya esguinzado el tobillo por inversión, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer esta aplicación. Nuevamente vamos a enfocar el tobillo de nuestro paciente. Ahí se encuentra. Muy bien. Para esta aplicación, ahora voy a utilizar nuestra alternativa de tape. Esta alternativa de tape es un tape que le llamamos troqueleado o perforado. Este tape tiene la gran ventaja de que al tener esos orificios tiene mayor respiración la piel. Entonces es muy bueno en las zonas de los pies, en la zona de las manos, en las que queremos pues que se transpire mejor y no se acumule la sudoración. Entonces este tape es ideal para zonas donde se acumula mayormente la sudoración. Repito, tiene mejor transpiración de la piel y por lo cual dura más en el paciente. Esa es una de las grandes ventajas. Otra de las grandes ventajas de este tape es que, como pueden observar ustedes, esos pequeños huecos, al momento de que yo lo aplico sobre el paciente, la piel tiende a protuir sobre estos orificios, ¿de acuerdo? Tiende a salir. Entonces, por lo cual tiene mayor estímulo facial, ¿sí? Tiene mayor estímulo facial porque esos pequeños orificios tienen como una función, imagínense ustedes como si fueran unas pequeñas ventositas que van a jalar mayormente la piel y esto precisamente nos da pues mayor estímulo facial, ¿sí? Es una de las grandes ventajas. Una gran desventaja de este tape es que solamente se puede cortar. Solo se puede cortar en forma de tiras. Yo no lo puedo cortar en forma de X o en forma de Y o en forma de pulpo. Solamente lo puedo ir cortando pedazos por pedazos, repito, porque por su disposición de los orificios no se puede cortar de otra manera, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a hacer esta aplicación entonces para prevención de la recaída en esguinces por inversión. Voy a medir desde la base del calcáneo de mi paciente, ¿de acuerdo?, hasta el tercio proximal de la pierna, como lo hice anteriormente en la parte anterior, pero ahora por la parte lateral, ¿de acuerdo? Y ahora el anclaje va a llegar desde la base del calcáneo. Nuevamente, aquí desde la base del calcáneo hasta el tercio proximal de la pierna, ¿de acuerdo? Muy bien, ya tengo la medida y enseguida lo voy a recortar. Es muy importante que estos cortes sean limpios, ¿sí? Ustedes pueden ver que tiene una gran cantidad de orificios. No se vale cortar el tape entre medio de los orificios porque nos quedaría completamente poco uniforme. Entonces, tiene que ser un corte recto para que se proteja y el tape quede adecuadamente pegado en el paciente. Muy bien, ya lo recortamos y enseguida el paso siguiente sería redondear los bordes, ¿de acuerdo? Y lo tenemos listo para ser aplicado. Muy bien, voy a despegar la primera parte, que sería la parte de mi anclaje. Esto, recuerden, siempre va sin tensión. Esto iría sobre la base del calcáneo, ¿sí? Entonces, así como se encuentra mi paciente, voy a colocar mi anclaje en la base del calcáneo, a partir de la base del calcáneo, sin tensión, ¿de acuerdo? Y enseguida yo le voy a pedir a mi paciente que haga un movimiento de eversión, ¿de acuerdo? ¿Sí? Le pido un movimiento de eversión máxima, ahí, ¿sí? Y entonces hago un pequeño puente como anteriormente lo hicimos, ¿sí? Vean ustedes, aplico 75% de tensión, ahí está, ¿de acuerdo? Si le pedimos a nuestro paciente que por favor levante ligeramente su pierna, ¿sí? Un poquito más, por favor. Y pueden observar aquí que puedo pasar las tijeras en este espacio, por detrás de nuestra cinta. Aquí hay un pequeño espacio, ese es nuestro pequeño puente, ¿de acuerdo? Muy bien. Y después le voy a pedir a mi paciente que haga el movimiento contrario, que sería de inversión, ¿de acuerdo? Y ahí se estira mayormente nuestro tape, le pido que mantenga ese movimiento y enseguida coloco el resto de nuestra cinta. Vean cómo es bastante generoso el anclaje para colocarlo sobre la cara lateral de nuestra pierna, ¿sí? Activamos el adhesivo
y tenemos lista nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Esta aplicación, repito, es para la prevención de recaída por esguinces. Imagínense ustedes, ¿sí?, que va un paciente nuevamente y que por alguna situación vuelve a tener el mecanismo de lesión, que sería por inversión. Entonces el tape precisamente es un freno que no va a permitir que se vaya completamente hacia inversión, ¿de acuerdo? Entonces por eso es que es para la prevención de la recaída de los esguinces. Estas dos aplicaciones que ven en este momento, yo las hice en un protocolo de investigación con pacientes con parálisis cerebral leve, ¿de acuerdo? El objetivo de estas aplicaciones fue corregir precisamente el pie equinovaro. Esos pacientes, como sabemos, mantienen el pie de punta y lo mantienen en inversión. Entonces, al hacer estas aplicaciones, yo favorecí precisamente los movimientos contrarios, que sería de dorsiflexión y de eversión, para lograr una alineación de nuestro tobillo, ¿de acuerdo? Si les interesa, con mucho gusto, al final en los comentarios les dejo el link para que bajen el abstract que se encuentra publicado en la revista de la Autónoma de Aguascalientes. Muy bien, y repito, estas dos aplicaciones son precisamente para dorsiflexión en el caso de la rosa y mantener la eversión en el caso de la de color negro, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora entonces a pasar al miembro. Bueno, antes de pasar al miembro superior, quisiera hacer otra aplicación funcional que también les puede ayudar con sus pacientes, en aquellos pacientes o personas que tienden a hiperextender las rodillas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esta hiperextensión de rodillas o incluso también del codo, ¿sí?, una persona que tiende a la hiperextensión, podemos hacer una aplicación funcional en estas zonas para precisamente frenar esa hiperextensión, ¿de acuerdo? Para esto le voy a pedir a mi paciente entonces que se coloque ahora en decúbito prono. Imaginemos que él es un paciente en el cual sus rodillas tienden a la hiperextensión por la situación que ustedes quieran, por hiperlaxitud, por que a lo mejor tuvo alguna lesión, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es funcionalmente frenar esa hiperlaxitud. Muy bien. Puedo utilizar nuevamente mi tape troqueleado, mi tape perforado, ¿de acuerdo?, para esta situación. Vamos a medir desde los cóndilos femorales, voy a medir del cóndilo femoral lateral hacia la meseta tibial, ¿de acuerdo? Sí, hasta hacia la meseta tibial, medial. Lo que voy a hacer es hacer una aplicación en forma de cruz, ¿de acuerdo? Entonces mido desde el cóndilo femoral lateral hasta la meseta tibial medial. Muy bien, tengo mi primer corte. ¿Sí? El siguiente corte va a ser medido desde el cóndilo femoral medial hacia la cabeza del peroné. Y recortamos, ¿de acuerdo? Tengo listos mis dos cintas que voy a utilizar para este propósito. ¿Sí? Muy bien. Repito, este sería en el caso de un paciente el cual tiene sus rodillas tienden a la hiperextensión. Bien. Lo voy a colocar en una posición de flexión de rodilla de 20 a 30 grados de flexión, ¿de acuerdo? Así como se encuentra mi paciente. Le pido que por favor mantenga esa flexión y voy a colocar la primera cinta. Recuerden, la parte inicial de nuestra cinta va sin tensión, ¿sí?, que sería desde el cóndilo femoral lateral. Aplico tensión del 35 al 50% de tensión, cruzo el hueco popliteo y llego hasta la meseta medial de la tibia. La siguiente aplicación iría desde el cóndilo femoral medial, ¿sí?, esto va sin tensión, y después aplico tensión del 35 al 50%, cruzo el hueco popliteo y llego prácticamente a la cabeza del peroné. Y ahí tenemos nuestra aplicación. Relaja, por favor. Perfecto. Entonces, esta aplicación lo que va a hacer precisamente es frenar la hiperextensión de rodillas. Esta aplicación también se puede realizar en los codos, ¿de acuerdo? Si tenemos un paciente que de igual forma tiende a la hiperextensión, podemos hacer esa misma aplicación en el pliegue del codo, ¿de acuerdo? Es muy importante enfatizar que el neurovendaje es una asistencia externa y que finalmente es eso, precisamente es una asistencia que va a prevenir lesiones, que va a ayudarnos a tratar algunas otras, pero finalmente
Hay que tomar en cuenta que el tape, pues propiamente, en algunos casos puede funcionar únicamente cuando la persona lo tenga puesta. Por ejemplo, en esta aplicación que acabo de realizar en la rodilla, si tenemos un paciente que tiene hiperlaxitud o que tiende a la hiperextensión de rodillas, o lo mencionaba también de los codos, pues en cuanto yo le quite el tape, la persona va a continuar con esa hiperextensión, ¿de acuerdo? Lo más importante es trabajar la parte del fortalecimiento. En este caso, pues obviamente yo tendría que trabajar la fuerza de los isquiotibiales, la fuerza del bíceps, para que la persona pues tenga mayor estabilidad del músculo agonista y antagonista, y que propiamente la articulación no se vaya hacia una hiperextensión y no se lesione. Estas aplicaciones, repito, son funcionales, que nos pueden servir para prevenir que el paciente se lesione durante alguna actividad física o durante alguna actividad laboral. Sin embargo, en cuanto el paciente se las quite o se caiga, pues es importante entender que pues, la persona va a regresar a la misma posición y con el mismo mecanismo de lesión. Es muy importante hacerle ver esto al paciente, que lo más importante es el fortalecimiento, la fuerza muscular, los estiramientos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Para poder corregir de origen nuestro problema, ¿de acuerdo? Es muy importante pues no venderle falsas esperanzas a los pacientes, ¿de acuerdo? Y de igual forma, un paciente pues se puede ver a lo mejor beneficiado cuando realiza su actividad. Y aquí nos pregunta Carlos, si no afecta la parte linfática. Sí puede llegar a afectar, por eso es muy importante las tensiones. Es muy importante aplicarlo con esa semiflexión de rodilla o de codo para evitar estos problemas. También hay que ser muy enfáticos en decir que no en todos los pacientes se puede realizar. Si yo tengo un paciente con problemas circulatorios ya de por sí de base, pues no lo puedo aplicar. Si tengo pacientes que tienen venas varicosas con relieve, tampoco lo puedo aplicar, ¿de acuerdo? Entonces, a pacientes que tengan problemas circulatorios, no los podemos aplicar. Aquí nos pregunta Margot si que lo podemos aplicar en bailarinas. Claro, en cualquier persona. Repito, lo más importante, recuerden, es el fortalecimiento y que la persona entienda su patología y de esta manera la pueda tratar de raíz. Pero claro, se puede hacer como método preventivo, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos ahora a miembro superior. Voy a hacer algunas aplicaciones ahora para lesiones de miembro superior. Le voy a pedir a mi compañero que se siente en la mesa, por favor. Muy bien, nos menciona Margot. Si puedo enseñarles algunas de las pantorrillas. Sí, si gustan, bueno, voy a aplicar algunas funcionales. Sin embargo, si quieren ustedes aplicar algunas musculares, podemos hacer uno específicamente para la parte muscular más adelante. Ojalá y lo podemos llegar a hacer para que en ese sentido pues estén atentos y puedan tratar la parte muscular. Ahorita me voy a enfocar en la parte funcional, ¿de acuerdo? Saludos a Johnny, ¿sí? Un amigo. Muy bien. Vamos entonces ahora a aplicarlo para el miembro superior, ¿de acuerdo? ¿Sí? Imagínense ustedes que tienen un paciente que ha sido un túnel carpal, que tuvo una fractura de Colles, de Smith, que tuvo una subluxación de muñeca, ¿de acuerdo? O que pasa mucho tiempo en la computadora con el uso del ratón en esta posición y que evidentemente se lesionó la muñeca, ¿de acuerdo? Entonces esta aplicación funcional nos va a ayudar precisamente a asistir el movimiento de extensión de muñeca, ¿de acuerdo? Para esta aplicación, ¿sí? Voy a medir a mi paciente desde la base de los nudillos, hasta el tercio proximal del antebrazo, ¿de acuerdo? Entonces, repito, la medida es desde los nudillos hasta el tercio proximal del brazo. Muy bien. Tenemos nuestro tape, lo voy a recortar, le voy a redondear los bordes y quedó listo. Muy bien. Recuerden, el anclaje sin tensión lo voy a colocar en todo el dorso de la mano. En todo el dorso de la mano. Desde los nudillos y todo el dorso de la mano. Le voy a pedir a mi paciente que haga un movimiento de extensión de la muñeca, ¿de acuerdo? Aquí para que se vea mejor. Y entonces yo voy a hacer un pequeño estiramiento del tape del 75%, vean ustedes, y lo voy a pegar en el antebrazo. Pueden observar ahí que se forma un pequeño puente, ¿de acuerdo? Este pequeño puente es el que también observábamos en nuestro pie de nuestro paciente, ¿de acuerdo? Ahí está el pequeño puente. Aquí tenemos un problema en esta zona, porque la piel en esta zona es muy laxa y se arruga. Si yo dejo esas arrugas en la piel, cuando yo regrese hacia el movimiento contrario, esas arrugas se van a quedar formadas en la muñeca y van a ser muy molestas para el paciente. Entonces, ¿qué voy a hacer?
Para quitar esas arrugas, lo que voy a hacer es deslizar la piel hacia arriba para que se quiten esas arrugas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Deslizamos la piel, entonces en dirección contraria, ¿sí? Ahí está, se quitan esas arrugas y ahora sí puedo hacer el movimiento de flexión palmar, ¿de acuerdo? Ahí le pido que mantenga. Y lo que resta va sin tensión, porque es nuestro anclaje final. Activamos el adhesivo y listo. Muy bien. Recuerden, este tape tiene un efecto de resorte. Lo que hace es asistir la extensión, en este caso, de la muñeca. Repito, para casos, por ejemplo, de un paciente que tuvo fractura de Colles, fractura de Smith, que tuvo una luxación de la muñeca, o que va saliendo propiamente de un síndrome de túnel carpal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es muy importante enfatizar también que estas aplicaciones solo se hacen en estadios subagudos y en las etapas últimas de la rehabilitación. Si yo tengo un paciente que trae dolor en la muñeca o en el tobillo o en la rodilla y yo le pongo esas aplicaciones, es muy probable que cause un poco más de inflamación y por lo tanto un poco más de dolor. Entonces esas aplicaciones son propiamente funcionales. Repito, incluso esta aplicación se puede hacer al inicio de la terapia, cuando yo quiero trabajar algo ocupacional, por ejemplo en el caso de los terapeutas ocupacionales, cuando tengo un paciente con alguna hemiparesia y que yo quiero precisamente que el paciente extienda mayormente la mano, ¿sí? Y esas son aplicaciones que podemos hacer incluso al inicio de la sesión para posteriormente poder trabajar ejercicios de fuerza, ejercicios de estabilidad, de coordinación, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer ahora una aplicación que va dirigida hacia el pulgar, ¿sí? Esta aplicación dirigida hacia el pulgar es para prevenir la recaída en lesiones por un síndrome de Kerbein. Aquel paciente que utiliza mucho el celular, yo creo que la mayoría de nosotros, ¿sí? Y que tiene una pequeña irritación en la vaina del tendón del extensor del pulgar. Entonces, esta aplicación me va a ayudar precisamente a favorecer la extensión del pulgar y a que la persona se lesione lo menos posible, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos entonces el pulgar de nuestro paciente. Vamos a medir desde la articulación interfalángica de nuestro dedo hasta el tercio distal del antebrazo, ¿sí? Es una aplicación corta. Pueden observar, es un tape relativamente corto. Lo medí desde la articulación interfalángica de mi pulgar, el pulgar de mi paciente, hasta el tercio distal del antebrazo. Muy bien, yo no voy a aplicar este tape completo, así como lo observan, porque está muy grueso. Taparía y rodearía todo el pulgar. Lo voy a cortar a la mitad. Doblamos nuestro tape a la mitad en dirección longitudinal y posteriormente lo recortamos a la mitad. Y nos quedamos con una de esas tiritas que mide 2.5 centímetros. Ahí está. Esa sería la ideal para mi pulgar. Muy bien, lo voy a empezar a pegar. El anclaje iría desde la articulación interfalángica del pulgar. Vean ustedes, ahí. ¿Sí? Cubrimos prácticamente todo el dorso del pulgar. Y posteriormente le voy a pedir a mi paciente que haga una extensión del pulgar, como si nos diera un like. ¿Sí? Ahí está. Y aplico tensión del 75%, ¿de acuerdo? Ahí está el 75%. ¿Sí? Le pido que por favor lo muestre a la cámara. Ahí está. Vean ustedes, ese pequeño espacio que se genera es nuestro puente. Y posteriormente le voy a pedir que haga el movimiento contrario, que sería de flexión del pulgar, para entonces pegar el resto de mi aplicación. Ahí está. Y lo demás iría sin tensión, porque es nuestro anclaje. Y aquí tenemos la aplicación precisamente para asistencia de la extensión. ¿Sí? Este igual también puede ser incluso para un paciente neurológico en el cual el objetivo sería propiamente liberar el pulgar. Repito, no en situaciones situaciones graves, no en situaciones moderadas, solamente en situaciones leves, en el cual podemos incluso nosotros mover la mano, mover el pulgar de manera manual y que lo podemos liberar de manera manual sin ningún problema, pero que al paciente le cueste trabajo hacerlo, lo podemos aplicar. Pero aquel paciente que tenga atrapado el pulgar y que ni siquiera con alguna manipulación manual lo podamos hacer, en esos pacientes no lo vamos a realizar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, entonces ya vimos para la parte de la muñeca y para la parte de la extensión del pulgar. ¿Sí?
Muy bien. Voy a hacer ahora una aplicación con este tape, ¿sí? Que va a ser una aplicación en forma como de guante. Esta aplicación suele durar un poco más, ya que estas aplicaciones que acabo de hacer por la sudoración del paciente, porque el paciente se moja la mano, pues suelen durar muy poco. Esta aplicación que voy a hacer ahorita suele durar un poquito más. Bien, vamos a utilizar nuestro tape troqueleado. Va a ser la misma medida, ¿sí? Voy a medir desde la base de los nudillos. En esta ocasión ahora me voy a ir hasta el epicóndilo lateral. Desde los nudillos hasta el epicóndilo lateral, ¿sí? Y voy a doblar mi tape en dos partes iguales, vean ustedes, ¿sí? Doblé mi tape en dos partes iguales, ¿sí? Lo doblé y ahora lo recortamos. Muy bien. Repito, la medida fue desde los nudillos hasta el epicóndilo lateral y doblé mi tape en dos partes iguales, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Ahora voy a utilizar estos pequeños orificios, ¿de acuerdo? Vean ustedes aquí, lo voy a colocar en donde hay dos orificios, los voy a doblar por la mitad, muy bien. Y enseguida voy a hacer dos pequeños cortes en forma de triángulo, ¿sí? Ahí está nuestro primer corte. Lo quitamos. Nuestro siguiente corte en forma de triángulo. Y lo retiramos, ¿de acuerdo? Hicimos dos pequeños cortes en forma de triángulo, quitamos prácticamente los orificios y vean, se forman dos pequeños rombos por los cuales el paciente puede ingresar los dedos. Al final, si gustan, les doy alguna bibliografía para que ustedes puedan leer más al respecto. Si a alguno de ustedes les interesa que les pase algunos artículos, libros, de igual forma se los puedo pasar en PDF, ¿sí? Muy bien, aquí está. Estos dos pequeños orificios nos van a servir para ingresar los dedos de mi paciente. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Le pedimos a mi paciente que ingrese el segundo y tercer dedo para que nuestra aplicación quede centrada, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Ya ingresó los dedos. Le quito toda la tensión. Recuerden colocar nuestros anclajes. Entonces, esta primera parte lo voy a colocar en el dorso de la mano. Iría sin tensión, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer lo que hicimos hace un momento, ¿de acuerdo? El puente para generar esa asistencia de la dorsiflexión. Aquí lo colocamos, ¿sí? Hacemos el pequeño puente, 75% de tensión, ¿sí? Le pedimos el movimiento contrario, ahí está nuestro más. Aplicamos fricción para que se pegue y el resto iría sin tensión, ¿de acuerdo? Entonces, esta aplicación que acabamos de hacer fue una aplicación funcional. ¿Y qué pasará con el resto del tape? ¿Sí? Ahora le voy a pedir a mi paciente que coloque su mano en supinación. Voy a pegar nuestra primera parte, que sería nuestro anclaje. Esto iría sin tensión, ¿sí? Vean cómo los orificios de nuestra cinta nos ayudan precisamente a transpirar y a que se elimine mayormente la sudoración. Por eso es que este es más efectivo en esta región. Y el resto de mi tape simplemente lo voy a aplicar sobre los músculos flexores de mi muñeca. No se vale que yo haga un funcional de un lado y luego un funcional del otro, porque si no vamos a atrapar la muñeca y va a ser muy incómodo y además de que podemos tener problemas en la circulación. Entonces, para esto solamente voy a aplicar tensión papel para los músculos flexores y que simplemente la persona tenga una asistencia en todo el antebrazo. Y le voy a pedir a mi paciente que haga una extensión de la muñeca y vean ustedes cómo aquí únicamente, ¿sí? Vamos haciendo una aplicación con tensión papel, ¿sí? En dirección hacia el epicóndilo medial, que es el origen de los músculos flexores. Ahí está. Y terminamos sin tensión, ¿de acuerdo? Esta aplicación únicamente fue para una inhibición de estos músculos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Este sería para el caso de igual forma, para el caso de una fractura de coles, de una fractura de algún hueso de la muñeca, una luxación, un túnel carpal, ¿de acuerdo? Donde la persona requiera mayor asistencia en todo el antebrazo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es bastante bueno para estos casos, ¿de acuerdo? Inclusive, nosotros podemos aplicar un segundo tape, ¿sí?
encima de alguna zona dolorosa. Por ejemplo, a lo mejor la persona puede sentir dolor en el dorso, en la parte palmar, en la zona radial o cubital. Podemos hacer una aplicación precisamente en un punto doloroso. ¿Cómo sería esa aplicación? Imaginemos que este paciente dice, ¿sabes qué? Me siento cómodo, pero todavía sigo sintiendo aquí una pequeña molestia. Medimos aquí un tape, ¿sí?, que mida 2/3 de la circunferencia de mi muñeca, de la muñeca del paciente, ¿de acuerdo? 2/3 de la circunferencia de la muñeca. No se vale por ningún motivo hacer aplicaciones en forma de pulsera o que abarque toda la circunferencia de alguna extremidad, ¿de acuerdo? No se vale hacer esto, ¿sí? Abrazar alguna extremidad, ¿sí?, de manera, en toda su circunferencia. ¿Por qué? Porque esto es como un torniquete, ¿de acuerdo?, que va a limitar la circulación y vamos a tener graves problemas. Por eso es que estas aplicaciones que yo acabo de hacer, esta aplicación que voy a hacer, abarca únicamente 2/3 de la circunferencia de la muñeca para no precisamente hacer esa compresión, ¿sí? Y la tensión iría, en este caso, iría sobre el centro. Aplicamos el 50% ahí, sobre el punto doloroso, ¿sí? Ahí está. Y los otros 2 extremos irían sin tensión, que son nuestros anclajes. Ahí está. Vamos a pedir a nuestro paciente que lo muestre. Ahí está, ¿de acuerdo? Vean cómo el tape no se cierra, ¿de acuerdo? Sino queda un espacio para no precisamente hacer eso de comprimir la circulación, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a hacer una para el músculo, o mejor dicho, para el movimiento de flexión del codo. En aquel paciente que, por ejemplo, por alguna situación, imaginemos una lesión del plexo, que querramos, por ejemplo, lograr una mayor flexión del codo, ¿de acuerdo? Incluso hay un artículo que hicieron aplicaciones en lesiones de plexo y no tuvo una buena, digamos, evolución en el sentido de ganancia de rango de movimiento, etcétera. O sea, el tape por sí solo no va a hacer magia, ¿de acuerdo? El tape por sí solo no hace magia. Es una gran asistencia externa, pero que evidentemente lo tenemos que combinar con ejercicio. Por ejemplo, en el caso de las aplicaciones que acabo de hacer, no basta con el simple hecho de ponérselas en el paciente, sino de ponerlo a hacer ejercicio, de ponerlo a hacer ejercicios de estabilidad, de fuerza y todo lo que ustedes ya conocen, ¿de acuerdo? ¿Sí? Para jugadores de voleibol, de igual forma también nos puede servir, ya que, por ejemplo, por esa mecánica de flexión constante de la muñeca, pues se pueden lesionar. Eso también sería para prevenir las lesiones o el dolor propiamente en la muñeca, ¿de acuerdo? Lo pueden aplicar previamente a la actividad deportiva e incluso retirarlo después de la actividad deportiva. Es muy importante enfatizar también que la aplicación tiene que ser por lo menos media hora antes de la actividad deportiva, como mínimo. Lo ideal sería cuando menos una hora antes de la actividad deportiva para que el paciente pues, se acople a esa aplicación y no se sienta pues, raro o que le vaya a modificar algún movimiento o se vaya a sentir incómodo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer una aplicación ahora para asistir el movimiento de flexión del codo. Les decía, lleva la misma secuencia de lo que estábamos viendo. Todas estas son aplicaciones funcionales. Muy bien, para esta aplicación vamos a medir nuestro tape desde el tercio proximal del antebrazo, ¿sí?, hasta prácticamente el inicio de la vena deltoidea de nuestros músculos deltoides. Desde la vena deltoidea hasta el tercio proximal de nuestro antebrazo. En forma I, ¿sí? Todas las aplicaciones que hemos hecho prácticamente son en esta forma, ¿sí? Aplicaciones en I. Muy bien. Voy a aplicar esta parte sin tensión, vean ustedes, ahí, desde el tercio proximal del antebrazo, y posteriormente le voy a pedir al paciente que haga una semiflexión del codo, aproximadamente entre 20 y 30 grados. Aplicamos tensión del 50 al 75%, generando ese pequeño puente. Ahí lo pueden observar, aquí hay un pequeño puente, ¿sí? Ahí está nuestro puente. Y después le pido el movimiento contrario, que sería una extensión. Recuerden, yo estoy sujetando aquí el tape y ya lo pegué en la piel. Y posteriormente aplico y el resto iría sin tensión. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahí tenemos una aplicación que nos ayuda precisamente a favorecer la flexión
del codo, ¿de acuerdo? Imagínense ustedes, después de un desgarre del músculo bíceps, alguna ruptura, alguna fractura del húmero, alguna fractura de algún hueso del codo. Entonces, esta aplicación, repito, aunque hable yo así de manera muy general de muchas patologías, repito, si ustedes ya lo trasladan a algún paciente en particular y dice, ¿sabes qué? En este paciente quisiera precisamente asistir mayormente el movimiento de flexión del codo, esa sería una aplicación idónea, ¿de acuerdo? Imagínense ustedes el diagnóstico que ustedes quieran, lesión de plexo, fractura de húmero, las que ya había comentado, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería una aplicación en la cual podemos asistir el movimiento de flexión del codo, ¿sí? Ahora, regresemos al antebrazo. Imagínense ustedes un paciente y de igual forma que tuvo alguna lesión del antebrazo, de algún hueso, la parte muscular, alguna ruptura ligamentaria, tendinosa, etcétera, y que propiamente no puede hacer el movimiento de supinación. O imagínense algún paciente neurológico que tiene una sinergia flexora y que evidentemente con esa sinergia flexora va acompañado un movimiento de pronación. Entonces lo que queremos hacer es llevar el antebrazo a una supinación. Repito, si les interesa la parte muscular, haremos otro webinar hablando propiamente de la parte muscular. Ahorita estamos con la parte funcional, ¿sí? Muy bien, este tape que voy a aplicar a continuación, ¿sí?, es para propiamente lograr una mayor supinación del antebrazo, ¿sí? Imaginemos un paciente que mantiene la mano con una mayor pronación y lo que queremos es llevarlo a una supinación. La base del primero y segundo dedo, ¿sí?, por la cara lateral del antebrazo. Así, va a ser una aplicación como en forma de espiral, ¿sí? Entonces lo medí desde la base del segundo y tercer dedo, lo llevé mi tape hacia la parte lateral, ¿sí?, rodeo el antebrazo y lo voy a recortar hasta el epicóndilo lateral, ¿de acuerdo? Vean cómo es una aplicación en forma de espiral. Y recortamos, ¿de acuerdo? Listo, tenemos listo nuestro tape. Este tape va a ser para precisamente asistir la supinación del antebrazo. Muy bien. De igual forma, así como lo medí, vean cómo el brazo está a la neutra. Voy a aplicar la primera parte de mi cinta, que sería en la base del segundo y tercer dedo. Todo esto sin tensión, ¿sí? Y después lo voy a llevar al movimiento, que en este caso es hacia una supinación, ¿de acuerdo? Ahí está, y lo voy a aplicar con una tensión del 15%. Voy a empezar por la parte lateral, abrazo todo el antebrazo, al 15%, ahí está. Y termino prácticamente sobre el epicóndilo medial, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y vean ustedes cómo el tape propiamente lo que hace es llevar hacia una supinación del antebrazo. Cuando la persona quiera llevar hacia una pronación nuevamente, se va a encontrar con un pequeño tope, ¿de acuerdo? Que en este caso es nuestra cinta, véanlo ahí, ¿sí? Aquí entonces el tape lo que hace es llevar hacia una supinación. Cuando la persona quiera hacer una pronación, va a encontrar un pequeño tope, precisamente para que no le permita hacer una pronación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces vean cómo hay diferentes alternativas para diferentes tipos de pacientes. Eso también lo podemos encontrar incluso también con pacientes que tuvieron alguna fractura o alguna lesión de la muñeca y que propiamente pues no pueden realizar ese movimiento de supinación, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues bueno, esas serían algunas de las aplicaciones funcionales, ¿sí? No quiero igual llenar este video con tantas aplicaciones, ¿sí? Es importante practicarlas, es importante pues llevarlas a cabo en su práctica diaria y también, pues bueno, saberlas diferenciar para qué tipo de pacientes pueden ser más recomendables, ¿de acuerdo? Esas aplicaciones, repito, pueden ser tanto para pacientes neurológicos, para pacientes deportivos, para pacientes ortopédicos
y que bueno, lo pueden realizar. Lo más importante es que tengan un buen diagnóstico, ¿de acuerdo? Y que sepan lo que quieren buscar con estas aplicaciones. No solamente se trata de pues tapear al paciente y ya, ¿verdad? Sino también saber con qué propósito. Por ejemplo, si imaginemos que tenemos un paciente con una hemiparesia y que yo quisiera hacer aplicaciones multinivel para pues asistir la extensión de la muñeca, la supinación del antebrazo y la flexión del codo, digamos, ¿no? No sería muy recomendable hacer todo eso en un paciente. Tienen que priorizar, ¿de acuerdo? Tienen que elegir una de esas aplicaciones para que pues, no propiamente venden todo el antebrazo o todo el brazo del paciente, sino que prioricen y vean el costo-beneficio de qué es lo que buscan ustedes en realidad ganar con ese paciente, ¿de acuerdo? Y buscar qué es lo que mayormente le va a beneficiar a ese paciente, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante tener un correcto diagnóstico, saber en qué pacientes sí y en qué pacientes no. ¿Un paciente se puede volver adicto al tape? Claro que sí, sí, un paciente puede manifestar que solo se siente cómodo con la aplicación, que solo puede salir a jugar con la aplicación, que siente menos dolor con la aplicación, eso es real, y un paciente se puede volver adicto a las aplicaciones. Pero no es culpa del paciente, es culpa del terapeuta, ¿de acuerdo? Es culpa del terapeuta porque no está atacando el problema de raíz, no está atacando el problema que puede ser algo muscular, puede ser algún acortamiento, puede ser alguna alteración biomecánica. Entonces es importante pues atacar el problema desde raíz. Pues bueno, les agradecemos muchísimo el día de hoy su asistencia, espero les sirva esta información, con mucho gusto les iremos enviando a todos los que nos han ido mandando correos o números de WhatsApp para enviarles la información y pues les agradezco mucho su atención, mi compañero licenciado Fer también les agradece y pues bueno, nos vemos aquí en otro próximo webinar y pues bueno, que tengan linda tarde y recuerden quedarse en casa, hasta la próxima.